Entonces, la lectura será 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Vamos a estar solamente leyendo un versículo el día de hoy. Leemos entonces la palabra del Señor. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Tome asiento, hermanos. Antes de pasar a la predicación del día de hoy, recordamos nuestras actividades. Los días miércoles a las 8 de la noche tenemos nuestro culto de oración. Venga, oremos al Señor juntos como iglesia. Aparte ese tiempo de la semana, haga una pausa y venga a orar junto a sus hermanos. Los días viernes también a las 8 de la noche tenemos nuestro estudio bíblico. Este viernes que pasó tuvimos que suspenderlo por fuerza mayor, pero esperamos en Dios que este día viernes a las 8 podamos retomarlo para ver nuestra segunda parte, ¿no? Del conversatorio, ¿no? De nuestro club de santa lectura, de lectura santa, ¿no? Y el día domingo, entonces, desde las 11 de la mañana, en este culto general, y están disfrutando, ¿no? Este día con una serie de estudios y terminando a las 7 de la tarde con nuestro culto evangelístico, al cual están cordialmente invitados y están cordialmente invitados a invitar, ¿no? Para oír el precioso y glorioso mensaje del Evangelio. Dicho eso, vamos a la predicación del día de hoy que tiene por título Respecto a los pastores. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los pastores el día de hoy, ¿ya? Es evidente, ¿no?, que nos hemos introducido al tercer capítulo de la primera epístola a Timoteo. Este capítulo es bien especial, porque va a hablarnos, obviamente, de pastores y diáconos. Vamos a hacer un viaje, ¿no?, por este capítulo número 3. No sé cuántas predicaciones vamos a tener ni de los pastores ni de los diáconos, pero particularmente el día de hoy vamos a comenzar a hablar de los pastores. Si ustedes se fijan, solamente leímos el primer versículo, porque no vamos a hablar de los requisitos de los pastores el día de hoy, sino que vamos a hablar particularmente de los pastores. Y obviamente quiero que el día de hoy podamos poner mucha atención, porque cuando hablamos de la figura pastoral, de una figura pastoral, toda la gente tiene diferentes imágenes de lo que es un pastor. Desde diferentes lugares las personas piensan respecto del pastor y tienen diferentes impresiones de los pastores. Ya sabemos que contextualmente quizás, cuando hablamos del mundo en general, cuando se le dice el pastor, lo primero que ellos asocian, lo primero que dicen es un ladrón, es un abusador, es un fanático, es que alguien que se aprovecha de la gente tonta y un montón de cosas que nosotros podemos pensar, ¿no? Lo hemos oído, quizás, e incluso estoy seguro que nosotros en el mundo, más de algunos pensábamos así. Yo pensaba así. Y quizás tiene mayor significado, ¿no?, que yo, como pastor hoy día, diga que efectivamente yo antes en el mundo, porque yo llegué a Cristo a los 30 años, tuve harto tiempo para hablar mal de los pastores, ¿cierto? Y obviamente mi perspectiva de lo que era un pastor era totalmente negativa. Ahora, ¿por qué? Porque lo que el mundo conoce de la fe evangélica o de lo que es un pastor en general, viene alimentado por las redes sociales, por lo que dijo, por las malas experiencias de las personas, pero no se conoce realmente, y menos desde el mundo, quién es o qué implica la figura pastoral, hablando bíblicamente. Bíblicamente. Ahora, respecto de esta figura pastoral y cómo las personas observan y tienen impresiones de los pastores, también nosotros nos vamos a dar cuenta que ya saliendo del mundo, sino que entrando a las iglesias, hay diferentes perspectivas también de los pastores. Hay hermanos que valoran mucho la función pastoral. Hay hermanos que se someten en amor a sus pastores. Hay hermanos que honran a sus pastores. Hay hermanos que oran por sus pastores. Hay hermanos que se disponen a ayudar a sus pastores.
porque entienden que la figura pastoral lleva un peso en particular, porque entienden que hay un trabajo quizás muy difícil detrás. Y hay gente que, podríamos decir, apoya a los pastores. Pero es muy triste también entender que dentro de las mismas iglesias hay personas que miran a su pastor de una manera totalmente negativa. Lo que hacen entonces es pensar que su pastor, o están atentos a cuando su pastor se equivoca. Están muy pendientes de cuando el pastor dijo algo con lo cual él no está de acuerdo para levantarse en contra de ello. Hay algunos que dicen que el pastor es un dictador. Para muchos la figura pastoral es una persona desagradable, derechamente. Estoy seguro, hermanos, que yo he sido muchas veces muy desagradable para usted. Pero créeme que si yo he sido desagradable para usted, gloria a Dios, porque significa que algo se movió ahí. ¿Por qué? Porque cuando la predicación de la palabra le es desagradable a usted y usted se enoja, eso es la evidencia de que usted está mal. Porque la palabra no se equivoca, nos equivocamos nosotros. Entonces, cuando usted es confrontado con la palabra y se enoja con su pastor, es muy probable que usted ande en carnalidad, en desobediencia, ande llevándose sus propias ideas. Y por tanto, si se enoja conmigo, déjeme decirle, hermano, que lo único que podemos hacer es glorificar a Dios. Ahora, eso no quita su responsabilidad de mirar mal a su pastor y de tratar de mirar a su pastor como, de alguna manera, el dardo o el lugar donde tirar todos sus dardos. Porque para esto se prestan las figuras visibles. Hay muchos que murmuran de sus pastores. De hecho, como la figura pastoral es básicamente en una iglesia lo que está más visible, es el flanco, podríamos decir, el lugar donde van todas las quejas o básicamente donde yo puedo descargar todas mis, no sé, mis penas, mis frustraciones, etc. Por tanto, vemos que diferentes personas tienen diferentes perspectivas entonces del pastorado. Ahora, hermanos, la figura del pastor hoy día quizás va a ser una oportunidad de poder comprenderla de mejor manera. Lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy es justamente utilizar el texto, ¿no? Para poder hablar de esta función, ¿no? Que claramente es muy importante dentro del desarrollo de la iglesia y con la cual, por lo demás, todos tenemos relación. Quizás yo desde esta tribuna, pero todo hermano, todo aquel que participa en una iglesia tiene relación con su pastor, o por lo menos debería tenerla. Y esto es sumamente importante. Vamos a desarrollar esto entonces en virtud del propio texto, donde el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, dice y comienza diciendo que lo que está diciendo es palabra fiel. Con esto, el apóstol Pablo está diciendo, tengan atención con lo que voy a decir porque es sumamente, gracias, es sumamente importante. Aquí tenemos un ayudador del pastor. Gracias, hermano. Una cosa muy importante que él va a decir. Podríamos decir que es una declaración solemne. Y dice el apóstol Pablo entonces que si alguno anhela el obispado, desea una buena obra desea. Podríamos parafrasear esto diciendo que, ojo, vamos a decir algo importante. Si alguien quiere ser pastor, desea hacer algo muy bueno. Esa es la versión quizás de la Biblia contemporánea, versión contemporánea. Si alguien quiere ser pastor, desea hacer algo muy bueno. En el texto, particularmente en este texto, se utiliza la palabra griega episcope, que básicamente apunta a un oficio. Ahora, en la escritura, cuando nosotros vamos a la escritura del Nuevo Testamento, se utilizan diferentes acepciones para la figura pastoral. Episcopos, obispos, ancianos, todos refieren a la misma función dentro de la iglesia. Son los gobernantes de una iglesia local, particularmente la función pastoral, ¿cierto? Es la función del líder de una iglesia local, que hoy día, como se ha ido ¿no? desarrollando quizás la iglesia, al final, hoy día ya todos hablan de pastores. Particularmente nosotros creemos que en las iglesias hay pastores y que un obispo es un pastor.
hay otras formas en las cuales las iglesias se ordenan, podríamos decir, y son supervisadas por otras iglesias, y ellos entonces ponen y separan estos términos, ¿no? Y se supone que el obispo es el que está por encima de otros pastores. Pero eso es una aplicación que se fue dando con el tiempo. Textualmente, cuando la Biblia habla de obispos, pastores y ancianos, está hablando indistintamente de la misma persona. ¿Ven? Ahora bien, la obra pastoral es una obra, hermanos, realmente preciosa y gloriosa. Y es un regalo de Dios para la iglesia. Dios ha diseñado a la iglesia de tal manera, conforme a su verdadero propósito y sabiduría, y Él es el que ha establecido este orden. Vemos en Efesios 4:11 que dice lo siguiente: y Él mismo constituyó a unos. ¿Quién constituyó a unos? Dios. Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Cuando Dios entonces diseña la iglesia, Él mismo levanta esta figura pastoral, ¿para qué? Para que dirija la iglesia. Y en términos reales podemos entender que no hay persona más preponderante en el desarrollo de una iglesia que su pastor. El pastor es una figura clave en el desarrollo de la iglesia. De hecho, la identidad de la iglesia es la consecuencia de cómo es el pastor. Diríamos así, tal es el pastor, tal es la iglesia. Lo que busca el pastor es lo que busca la iglesia. En algunos ámbitos se habla de la visión, ese término no tan próspero. Pero la verdad es que podemos aplicarlo, ¿no? Como ve las cosas el pastor, es como la iglesia va a llevar a cabo esto. Es sumamente preponderante. Por tanto, usted ya sabe que si va a una iglesia de la prosperidad donde se habla mucho de dinero, ya sabe lo que le gusta a ese pastor. Dinero. Si una iglesia, entonces, es muy, pero muy emocional, pero carece de palabra, ya sabemos cómo es el pastor. El pastor va a ser alguien muy emocional, pero que carece del conocimiento de la palabra. Si encontramos una iglesia piadosa, es muy probable que ese pastor sea verdaderamente piadoso. Esto es una realidad, hermanos. Y no estoy diciendo nada más o no quiero hacer otra cosa que dar a entender, hermanos, que la figura pastoral es tremendamente importante. Si usted participa hoy día en una iglesia bautista reformada, adivine qué. Yo, particularmente como pastor, tengo convicciones pentecostales. Sería absurdo, ¿no? No, tengo convicciones bautistas, reformadas, bautistas particulares y una visión reformada histórica de la fe. Por tanto, muy probablemente la iglesia tendría que seguir ese mismo camino y espero que lo siga. ¿Por qué? Porque ese Dios, el que levanta un pastor, Dios pone esa figura y lo pone a cargo entonces de la iglesia local. Ahora bien, respecto a la figura pastoral entonces, el apóstol Pablo dice, miren, si que dentro de la iglesia hay alguien que anhela ser pastor, y yo realmente espero que alguien quiera ser pastor, créame que yo realmente me gustaría y quiero que haya más pastores. Nosotros creemos en la pluralidad de ancianos, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir en términos bien simples? Que creemos que en esta iglesia, por ejemplo, puede haber más de un pastor. Y de hecho, cuando ya la gente va creciendo y va llegando más gente, y con la idea de poder atenderlos o estar con ellos, necesitamos más pastores. Ojo con esto. Las iglesias grandes, las iglesias que son de 300, 400, 500 personas, 1000 personas, están llenas de gente, y aquí vamos a hacer esta aclaración, de gente carnal. ¿Por qué? ¿Por qué me está diciendo eso, pastor? ¿Por qué? Porque esas personas que van a esas iglesias no tienen supervisión. De hecho, muchos de ellos nunca han tenido una relación con su pastor, nunca han tenido una reunión con su pastor, nunca el pastor lo ha llamado y ha tomado once con ellos para decirle, mira, esto está mal, esto es así, o esto es así. Ellos no tienen esa oportunidad, no hay supervisión, entonces yo voy a la iglesia, me emociono y me voy para la casa y nadie me dice nada de cómo yo vivo la fe. Por eso a la gente no le gustan estas iglesias. ¿Por qué? Porque aquí somos pocos y yo los puedo conocer a todos.
Y de hecho, creo que he ido a la casa de todos. Los conozco a todos. ¿A usted no vio su casa? Voy a ir a su casa. Pero tengo la oportunidad de conversar con todos. De cercano, estoy al lado. Y por tanto tiene una supervisión constante. Y ojo, que esto es lo que el Señor establece para la iglesia. ¿Por qué? Porque la figura pastoral no es una figura lejana, ¿no?, de las personas. Cuando en esta es súper mega iglesia, ¿cierto? Las personas están en el estadio, sí, básicamente, como a 100 metros, y ven que habla y todas las cosas, pero no los conocen, no hay comunión. Y el llamado a los pastores es cuidar del rebaño, es estar con ellos, es conocerlos. Por eso entonces, yo aclaro, si quizás usted dice, oye, el pastor es un poco intrometido, es mi función, bíblicamente hablando. Ahora, bueno, volvamos al punto. Si es que alguien desea ser pastor de la iglesia, damos gloria a Dios. Siempre y cuando su motivación sea correcta. Y aquí entonces vamos a desarrollar una cosa súpermente importante. Que hay personas, o podríamos decir que hay dos fuentes o dos gatillantes para, de alguna manera, poner el anhelo en el corazón de alguien para ser pastor. Hay dos fuentes y no hay más fuentes. La primera es la fuente carnal. La fuente carnal que por lo demás es pecaminosa. Hay gente que tiene el anhelo de ser pastor, pero de una fuente pecaminosa, sin lugar a dudas. ¿Cuándo? Cuando alguien quiere ser pastor porque quiere liderar. Cuando alguien quiere ser pastor porque le gusta ser el centro del culto. Cuando alguien quiere ser pastor, ¿no?, porque quiere recibir la consideración, el respeto, el ser oído, el tener opinión, el tener autoridad, el tener tribuna. Hagamos un análisis. Yo espero que si que alguien tiene el anhelo de ser pastor en su corazón y que no lo ha manifestado de momento, pero dice, yo me gustaría ser pastor. Empieza entonces a meditar en su corazón si es que sus motivaciones son correctas. Es para una ocasión para aclarar su entendimiento. Si su motivación es ponderar en los demás, si su intención es, de alguna manera, sobresalir sobre los demás, si su intención es brillar, déjeme decirle entonces que ese anhelo por ser pastor es realmente pecaminoso. Yo recuerdo una vez, hace muchos años ya, estaba en el sur y vivimos una situación muy, muy, muy triste, muy fea, la verdad que sí. Me acuerdo que llegó un pseudo profeta venezolano a una pequeña iglesia de campo. Recuerdo el título todavía de esa conferencia o lo que quisiera hacer. Atrapa la unción. Ese era el título. Atrapa la unción. Y apareció un tipo que era realmente un falso profeta, hablando una serie de fantasías y cosas por el estilo. Y de repente empieza a preguntarle a la gente, porque esto mucho de esta iglesia, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Entonces los jóvenes decían su sueño. Tú quieres la unción para ese sueño y todas estas cosas que nosotros estamos acostumbrados a ver. Pero me recuerdo de un joven, de hecho fue la única que me recuerdo de esa vez. ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu sueño? Y él dijo, yo quiero ser pastor y quiero tener una iglesia grande. ¿Será un correcto motivo ser pastor para tener una iglesia grande? La respuesta rotunda es un no. No puedes querer ser pastor para tener una iglesia grande. El que quiere tener una iglesia grande es porque quiere gloria, nada más que eso. Es una motivación pecaminosa. El pastorado, amados hermanos, no es una oportunidad para poner las cosas y cambiar las cosas con tus manos o llevar a cabo lo que, no sé, quizás tu pastor no hace. El pastorado no es una oportunidad para de alguna manera tú hacerte cargo porque se supone que tú lo harías mejor. Es más, estoy seguro que todo pastor de la historia ha tenido dentro de su iglesia personas que dicen, yo lo haría mejor que el pastor.
Y yo creo que estoy de acuerdo con que si alguien de aquí, de la iglesia, dice, yo predicaría mejor que el pastor. Amén. Puede ser. Yo no soy un gran predicador. Yo sé más que el pastor. Amén. Lo felicito. Si sabe más, lo felicito. Pero el hecho de que usted predique mejor y que sepa más que el pastor, no lo convierte en pastor. Que le quede claro eso. Y no le da a usted la oportunidad ni la posición para transformarse en un cuestionador de su pastor. La única opción que usted tiene para cuestionar a su pastor es cuando su pastor se levanta en contra de la palabra de Dios. Si yo aquí empiezo a decir, es que Jesús, no sé, de que Jesús no es Dios, a usted apedréeme, está bien, no corresponde. Si usted me dice que el Espíritu, yo empiezo a decir, no, hermano, ¿sabe qué? Descubrí que el Espíritu Santo es una fuerza activa, no es una persona. Usted, apedréeme, está en todo su derecho. Pero si yo no me estoy levantando en contra de la palabra de Dios, pero se supone que no tengo la profundidad que usted quiere, no tengo quizás la elocuencia que usted necesita, no tengo la capacidad de poder contemplar las cosas que usted con su mente brillante puede, no le da derecho a usted a cuestionar a su pastor. Y si usted quiere ser pastor porque usted se cree superior, déjeme decirle que está muy equivocado. Y déjeme decirle algo más, desde la tribuna del pastor. Esta cosa de predicar y enseñar es la parte fácil del pastorado. Pararse aquí y decir cosas desde esta tribuna es fácil. Es la parte más fácil, podríamos decir. Es la parte que podríamos decir amigable del pastorado. Pero ser pastor es mucho más que eso, hermano. Si alguien tiene entonces el anhelo de ser pastor, considere lo siguiente. Pastorear significa también guiar. El pastor tiene que liderar, tiene que aconsejar, tiene que cuidar de sus ovejas, tiene que perseverar, tiene que aguantar. Y cuando hablo de aguantar, tiene que aguantar la presión, aguantar las críticas, aguantar las traiciones, aguantar los dolores y sobrellevar los dolores de los hermanos. Es saber sobrellevar las duras verdades que solamente el pastor sabe. Es saber sobreponerse a la soledad, porque la posición del pastor es de mucha soledad. Es saber, es hacer esto y muchas cosas más, pero hacerlas incondicionalmente y hacerlo siempre. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que, oiga, hoy día apareció resfriado usted. Y afuera habían 3 grados. Y usted dice, no puedo ir a la iglesia porque la verdad es que no puedo ir. Y yo sé que usted se queda en su casa. Pero adivine qué. Su pastor no se puede quedar. Si usted el día domingo está con fiebre y se queda en casa porque está fiebrado, déjeme decirle algo. Su pastor no se puede quedar. Tiene que venir afiebrado igual. Si a usted le duele la guatita el domingo y se queda en casita acostadito porque le duele la guatita, adivine qué. Su pastor no se puede, tiene que venir con dolor de guatita. Si usted en la mañana peleó con su esposa y está enojado y no se quiere levantar y se queda en la casa, adivine qué. Su pastor puede pelear con la pastora. ¿Pero qué tiene que hacer? Tiene que dibujarse una sonrisa en su cara y venir acá. Porque no hay espacios para retroceder. Entonces lo que requiere, por sobre todo un pastor, es carácter. Carácter, hermanos. Y eso no se compra. Eso no es saber. Es totalmente diferente. Hermanos, cuando alguien quiere ser pastor, no puede pensar en su propia gloria, porque lo que menos tiene el pastorado es gloria. De hecho, fíjese lo que dice el apóstol Lucas en el libro de los Hechos. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. No estamos hablando, hermanos, de que yo voy a ser pastor porque yo voy a ser beneficiado, hermanos. Estamos hablando de que el pastor es puesto por Dios para servir a la iglesia que Cristo ganó por su sangre.
Es la iglesia de Cristo, no es un juego. No es algo trivial, son almas. Si usted va a ser pastor porque usted se emocionó, porque usted sabe, porque yo sé que hay unos hermosos predicadores acá, y usted se autoconvenció de que usted lo hará mejor, primero, tantee bien el piso donde va a pisar. No va a ser que esa tabla esté floja y pase hacia abajo. Y lo que haga con eso es llevarse por encima a una serie de personas. Lamentablemente, nosotros hemos visto un montón de personas, y particularmente esto pasa mucho en contextos pentecostales. Una persona que predica medianamente bien, inmediatamente, no, tú eres pastor. Y finalmente empieza a pastorear, pero eso dura una cantidad de tiempo y lo que termina después diciendo es que la verdad es que yo no nací para esto y la gente queda botada. Tengo mucho cuidado. Es más, traje una estadística para que hablemos de las dificultades de los pastores. Son estadísticas respecto a la labor pastoral. Primero, tengo un estudio que se llama, del grupo Vana, que se llama The State of Pastors. Esto está hecho en Estados Unidos. Pero atención con las cifras porque son sumamente importantes, para que ustedes conozcan quizás la parte del pastorado. Dice que el 56% de los pastores sufre depresión. En Estados Unidos particularmente, está hecho en Estados Unidos, 56% de los pastores sufre depresión. El 50% de los matrimonios pastorales termina en divorcio. 50% de los matrimonios pastorales termina en divorcio. Fíjese, el 80%, estamos hablando 80% de los pastores y 84% de las esposas de pastores se sienten desalentados. El 50% de los pastores está tan desalentado que dejarían el ministerio inmediatamente si no fuera porque no tienen otra forma de ganarse la vida. El 80% de los graduados del seminario bíblico que empiezan a pastorear lo dejarían antes de cumplir el 5º año. El 70% de los pastores batallan constantemente contra la depresión. El 40% admite haber tenido una relación extramarital desde el comienzo de su matrimonio. El 80% de las esposas de los pastores sienten que sus esposos están sobrecargados de trabajo. El 80% de las esposas desean que sus esposos hubieran escogido otra profesión o oficio. Otro estudio. 75% dice de los pastores está estresado o muy estresado. 90% de los pastores trabajan entre 55 y 75 horas a la semana. 40% dice que tiene un fuerte conflicto con algún feligrés por lo menos una vez al mes. El 80% no se ve en el ministerio en 10 años. 80% de los pastores. Se mira el 10 años y yo no quiero estar aquí. Y el 100% de los pastores, escuchen bien esta cifra, el 100% de los pastores conoce a un pastor que ha dejado el ministerio debido a un conflicto con la iglesia o una falta moral. Eso es una realidad. El 91%, y escuche bien en esto, 91% de pastores ha experimentado síntomas de burnout, que básicamente significa, no quiero más guerra, me cansé, no doy más, estoy hasta aquí, quiero irme, quiero desaparecer. Vemos, hermanos, que las cifras de los pastores no son muy alentadoras, ¿no? Y derechamente, si es que usted quiere ser pastor, piense bien lo que está haciendo, porque se ve bonito, se ve lindo, pero no es tan así. No es tan simple. No es solamente saber y enseñar. Como le digo, esa es la parte fácil. Es más, de hecho, aquí yo estoy exponiendo, pero este sermón yo lo hice no hoy día, en otros tiempos de mi vida, sacrificando tiempos de la familia o tiempos que podría haber estado utilizando jugando PlayStation como lo hace usted en su casa. Porque esa es la realidad. Aquí solamente exponemos, pero el pastor lo que hace es preparar su sermón antes, en los tiempos que usted está utilizando en otras cosas. Para que por lo demás después venga y cuestione todo porque usted lo haría mejor. Eso es muy simpático escucharlo. Ahora bien, el primer llamado entonces
Es un llamado pecaminoso, ese llamado del corazón, del orgullo, yo lo haría mejor, etc. Si usted tiene ese llamado, yo le invito, hermanos, a que remedite, piense las cosas y empiece a agradecer la función de su pastor. Ahora, si usted se quiere cambiar de iglesia porque a usted no le gusta acá, pero se va a ir con otro pastor, agradezca la función de ese pastor. Pero agradezca lo que el pastor hace y se esfuerza por ministrarlo, por ayudarle. Incluso si se da el tiempo de ir a decirle cosas que a usted no le gustan. ¿Por qué? Porque derechamente, ¿qué gana un pastor con decirle cosas que a usted no le gustan? ¿Qué gana un pastor con tener un mal rato? Es absurdo, ¿no? Esto es como deberíamos ser como el papá irresponsable, ¿no? El que le pasa el teléfono al niño para que no haga nada y no moleste. ¿Cuáles son las consecuencias de ello? El niño se transforma en un desastre. Bueno, segundo punto, o segunda fuente del llamado, el Espíritu Santo de Dios. Dios llama a sus pastores. Es Dios el que escoge a sus siervos. Él llama y sostiene a sus pastores. ¿Cómo es el llamado del pastor? Bueno, la verdad que el llamado del pastor es algo bien difícil de explicar. Es algo difícil de plantear, ¿no? Pero lo que podría decir es que cuando alguien es llamado al pastorado, esa persona, ese hombre, ese varón, porque tiene que ser varón, sabe que es pastor. Hay una certeza espiritual en esto. Hay una cosa que no puede negar. Es como el fuego que tenía Jeremías, ¿no? Es algo con lo que no puede lidiar. Él sabe en su corazón que es pastor. Y fíjense que el que es llamado verdaderamente para ser pastor no quiere ser pastor porque busca aplausos. Él quiere ser pastor porque ama a las personas. Es Dios el que pone en el corazón del pastor un amor especial por sus hermanos. El pastor, el que realmente llamado pastor, siente un anhelo, ese fuego que hemos dicho, por servir y entregarse a los demás hermanos. Es un anhelo y es un sentimiento, una preocupación, un peso por las almas de las personas. Yo creo que esa es la palabra muy importante. Siente un peso por el bienestar y la prosperidad espiritual de sus hermanos. Dios transforma el corazón, y aquí ojo, de cualquier vil pecador, y lo transforma en un siervo suyo. Y Él transforma el corazón del creyente. Y hermanos, aquí no estamos hablando de que el pastor tiene que ser una persona con tremendo testimonio antes o una persona que siempre fue buena. No, no, no. El Señor llama a pastores hasta los hombres más viles, y si el Señor hace ese llamado, lo hace Él, es cosa de como Él quiere. Jeremías 3:15 dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Es Dios el que obra en el corazón de un varón para llamarlo al ministerio. Ahora, ese es el llamado interno, es el llamado del hombre. Pero ese llamado interno del corazón es respaldado, de alguna manera, o evidenciado, reconocido por un llamado externo, el cual es el reconocimiento de la iglesia de que ese hombre es llamado al ministerio. Esa es la segunda parte. Los dos llamados tienen que existir. Cuando alguien es llamado genuinamente al ministerio, una persona tiene el llamado interno y el llamado externo. Ahora, como hemos dicho, en contextos particularmente pentecostales, cualquier persona que predica bien o medianamente bien, dice: tú eres pastor. Pero se da mucho de que ese llamado externo o ese reconocimiento externo de personas que muchas veces son hasta inconversas, confunde y hacen llevar a las personas a cumplir funciones que no son llamados a hacer. Es más, muchos de los que ejercen el pastorado, reconocen que no son pastores. Y lo hacen por la presión. Yo recuerdo una vez, le prediqué a una persona que ya estaba como pastor de la conferencia, corporación. ¿Y usted es pastor? No lo sé. No lo sé si soy pastor. ¿Es un pastor llamado internamente? Nunca lo diré. Cuando alguien que es llamado internamente por el Espíritu Santo y usted le pregunta: ¿usted es pastor? Él dice:
Sí. ¿Cómo lo sé? No sé. Pero yo sé que soy pastor y tengo que pastorear. Ahora, si usted piensa o cree tener internamente ese llamado, pero no es reconocido por la iglesia, entonces muy probablemente usted tampoco sea pastor. Y sea una autoconvicción. Sea algo que usted se emocionó. Porque generalmente estas predicaciones, por lo demás, se prestan para esto, ¿no? Yo quiero ser ese, ¿cierto? ¿Cuántas predicaciones generalmente en contextos más pentecostales, donde nosotros venimos, tenían que ver con Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Y ahí todos nos emocionamos y básicamente toda la iglesia quería ser pastor. Todos querían ser misioneros. Pero era una emoción momentánea. No era una convicción real. Los misioneros, malos, por lo menos, con suerte se congregaban, pero eran misioneros a las naciones. Estaban dispuestos a morir por la fe, pero no se levantaron un domingo en la mañana. Ese era ¿Pero qué? Porque se emocionaban. No estamos hablando de emocionalismo, estamos hablando de un genuino llamado de Dios, una verdadera transformación del corazón de Dios en un hombre para que ejerza el ministerio. Por tanto, hermanos, el llamado de Dios a sus pastores viene a ser claramente esa obra preciosa de transformación del corazón. Y yo aclaro, hermanos, que no significa bajo ningún punto de vista, y aquí dejo claro esto, que el pastor sea mejor que otras personas. Y derechamente reconozco, personalmente yo puedo tener un montón de debilidades, y hay hermanos que acá que tienen muchas más virtudes que yo. Pero una persona que es llamada al pastorado no es aquella que está más dotada de virtudes, es aquel que es llamado por el Señor. El Señor llama a sus pastores. Y hermanos, cualquier pastor debe reconocer su total indignidad para ser llamado al ministerio. Todo pastor. Hasta el más, podríamos decir, el más pro de los pastores, reconoce que él es indigno, que solamente es llamado como un siervo inútil por el Señor. Ahora, dicho esto, quiero hacer una pequeña exhortación al respecto. Por más que, y aquí, ojo con esto, por más que el pastor, hermanos, en su tribuna o de manera personal te exhorte en algunas cosas, nunca, pero nunca pienses que tu pastor quiere sacar algún provecho. ¿Por qué? Porque provecho yo no tengo. O sea, hay un provecho espiritual en el corazón del verdadero pastor y en anhelo de que usted prospere, de que usted crezca en santidad. Yo particularmente quiero que usted tenga matrimonios sólidos, hijos bien criados, una familia creyente, una familia que se esfuerce en la fe, una familia piadosa. Anhelo que aquí hayan servidores del Señor, fieles. Pero para eso, hermanos, muchas veces tengo que decirle verdades que no son tan gratas. O sea, si yo al hermano le digo, levántate un domingo en la mañana, porque como es impresentable que tú no vengas al culto en la mañana, no es porque básicamente a mí me interesa tener la iglesia llena. Si yo quisiera tener una iglesia llena, hermanos, empezaría a predicar la prosperidad. Sépalo muy bien. No me interesa la cantidad de personas que vienen a la iglesia, pero sí me interesa algo, que los que están sean santos, esforzados, que sirvan, que realmente crezcan en el conocimiento de Dios, que crezcan en santidad. Quiero verlos felices porque la verdad que verlos venir a la iglesia enojados, amurrados, porque básicamente no se quieren someter, no es grato, para nada. Por tanto, el llamado es a confíe de manera transparente en que lo que uno quiere hacer cuando los exhorta es su bienestar. Como le digo, yo no, de hecho, hermanos, ni siquiera plata le pido. Bueno, yo no vivo del ministerio, para que no confundamos las cosas. Ni siquiera dinero quiero de ustedes. Quiero que se esfuercen en la fe. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere cualquier pastor. O pastor de verdad, hemos dicho, aclarado. No pastores de prosperidad, esos no son pastores. Mercaderes de la fe. Pastores de verdad.
aquellos que vienen y te confrontan con la verdad de las Escrituras, que te llaman a morir, que te llaman a esforzarte. Por tanto, dicho eso, quiero pasar a algunas de las obligaciones que ustedes tienen con sus pastores. Primero, y estas son exhortaciones para ustedes, hermanos. ¿Cuáles son sus obligaciones para con su pastor? Lo primero, obediencia. Hebreos 13:17 dice así. Hebreos 13:17 dice así. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Como hemos dicho, existe una relación cercana entre creyentes y pastores. Por eso, nosotros no creemos en las mega iglesias. Creemos en las iglesias en las cuales el pastor puede ministrar y puede relacionarse con con sus miembros, porque eso es necesario y vital para su crecimiento. Recuerde esto, usted necesita rendir cuentas. Es que lo necesita. Dios, que crea la iglesia, la diseña de tal manera que usted necesite rendir cuentas. No que venga y haga lo que quiera, pero participa y libera su conciencia. Ese no es el cristianismo bíblico, no. Usted necesita un cristianismo donde usted tenga que rendir cuentas. Y de hecho, es más, tiene que avanzar a ser miembro de la iglesia. Tiene que someterse a la disciplina de la iglesia. Tiene que someterse al gobierno de la iglesia. Eso es lo que Dios quiere. Y así usted va a crecer. ¿Por qué? Porque adivine qué. Eso le va a obligar a usted a morir a usted. Le va a obligar a, como dice ahí, obedecer a vuestros pastores. Y aquí, fíjense lo que dice el autor de Hebreos. Dice, háganlo, pero háganlo ¿por qué? Porque los pastores rinden cuentas por usted. El pastor ora por su grey, ¿cierto? Y hace como una rendición de cuentas. Dice, la idea es que usted obedezca. ¿Para qué? Para que cuando el pastor rinda cuenta de usted, lo haga con alegría. Y ciertamente hay muchos hermanos que causan alegría a sus pastores. ¿Cuándo un pastor se alegra? Cuando ve crecimiento en el hermano. Cuando ve negación en el hermano. No que le niegue las cosas a uno, que se autoniegue a él. ¿Cierto? Autonegación. Cuando ve que se esfuerza en la fe. Cuando ve que se sujeta. Cuando ve que se alinea. Ahí el pastor da gloria a Dios. Pero no todos alegran a sus pastores. ¿Por qué? Porque muchos no obedecen. No obedecen ni se sujetan. Y hermanos, eso habla de la carnalidad de algunos hermanos. Y lo digo tal como es, sin tapujos, no vamos a suavizar las cosas, y menos ahora. Eso es una manifestación de la carnalidad y de la rebeldía para con Dios de algunas de las personas de la iglesia. El llamado de obedecer y sujetarse, ojo con esto, escuche bien, es un llamado no de su pastor, es un llamado de Dios. Dios le dice, sujétese y obedezca. Porque Dios diseñó la iglesia. Por tanto, cuando usted no obedece ni se sujeta a Dios, lo que usted está haciendo es rebelarse básicamente contra la palabra de Dios. Y hermanos, les recuerdo, la función pastoral muchas veces no es grata, pero fíjense lo que dice el mismo apóstol Pablo, así en 2 Timoteo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. A los pastores le dice que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿A qué son llamados los pastores? Ahí lo tiene. Llévela a la feria. ¿Dice eso? No. Vaya a, no sé, al bautismo del sobrino. No dice eso. Dice a los pastores, prediques la palabra, la función pastoral. Predicar la palabra. Instar a tiempo y fuera de tiempo. Redarguir, reprender y exhortar con toda paciencia y doctrina. Esa es la función pastoral. Entonces, cuando usted no se quiere
alinear o no quiere ayudar a la labor pastoral, claro que usted se está levantando contra lo que Dios quiere para la iglesia. Y por último, déjeme decirle, hermanos, que, como les he dicho, desde su tribuna no es mucho lo que se pide. Ahí sentadito cómodo, incluso aquí con la calefacción, rica la iglesia, ¿no? Afuera hace frío, ahí usted está cómodo. Es poco lo que se le pide. ¿Sabe lo que se pide? Niéguese, obedezca, sujétese, confíe en su pastor. ¿Por qué? Porque así Dios lo ha diseñado. Dijo que aquí hay hombres que dicen, no, mi esposa no se sujeta a mí. Mi esposa no se sujeta y por tanto se rebela contra Dios. Listo para acusar a su esposa, ¿no? Pero ¿cuánto se sujeta usted a sus pastores? ¿Por qué? Porque así como la mujer debe sujetarse a su esposo, usted como creyente debe sujetarse a su pastor. Si usted no se sujeta a su pastor, está cayendo lo mismo que cae su esposa con usted. Y por tanto, usted se está rebelando contra Dios. La sujeción, hermanos, es algo que del corazón del creyente debería manar, fluir. ¿Por qué? Porque confía en Dios y su palabra. ¿Sí o no? Segunda cosa demandada hacia los creyentes: respeto y honra. 1 Timoteo 5:17 dice lo siguiente: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 1 Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. El llamado entonces ahí es tenerlos por doble honra, por doble honor y reconocerlos. Ese es un llamado también para usted, hermano. Usted es el que tiene que reconocer a su pastor. ¿Quién es el que tiene que honrar a quién? Los creyentes tienen que honrar a su pastor. Y doble honra. ¿Dónde está mi doble honra? No la veo. Hermanos, respetar y honrar a su pastor, en términos quizás muy, muy prácticos, es, por ejemplo, obedecer, sujetarse, es oírlo, es darle el espacio para que le hable, es no murmurar de él, es no hablar a espaldas de su pastor. Cuide sus conversaciones, no se levante contra el ungido, es cuidarlo, ¿cierto? Eso tiene que ver con honrar a sus pastores. O sea, honrarlo, ¿por qué no? Un ejemplo, no es que me traiga chocolate ni nada, pero el pastor le traiga un presente. Eso es honrar a alguien. Bueno, el quinto mandamiento dice: honren a padre y a madre, ¿no? ¿Cierto? ¿Y cómo honramos? Preocupándonos por ellos, preocupándonos por su bienestar, preocupándonos por su salud, ¿cierto? Preocupándonos, no sé, por que no le falte nada. Ningún mensaje de texto me ha llevado para decir: pastor, ¿le falta algo? Mañana van a llegar todos, el lunes. Pero ahí no van a llegar ni uno más en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es cuando le viene la exhortación, ¿cierto? Pero hermanos, preocúpese de su pastor, ¿sí o no? Honra. Tercera cosa, demandada para usted: ore por su pastor. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de verdad, considerad cuál haya sido su resultado en su conducta e imitad su fe. El autor de la carta a los Hebreos llama: acuérdense, ténganlos en memoria. Y eso implica obviamente orar por su pastor. Preocúpese por él, ore por él. Ahí añade él, dice, no, si es que, y vean cómo se comporta, y si es necesario, imiten la fe de él. Esforzarse, tenerlo en consideración. Ore cosas buenas así por su pastor, sí. ¿Sí? Que le vaya bien, que le dé sabiduría, paciencia, templanza, amor, que ponga el corazón misericordioso. Hay muchas cosas que orar por su pastor. Que le dé salud, que lo haga adelgazar, no, eso no. Cuarta obligación: participe con sus recursos para sostener a su pastor. 1 Corintios 9:14 dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio.
La ordenanza de la palabra de Dios es que el pastor de una iglesia sea sostenido por la iglesia. Ojo, que el hecho de que su pastor pueda autosostenerse no le quita la responsabilidad a usted de tener que sustentar al pastor de la iglesia. Hermanos, miembros de la iglesia, particularmente los miembros de la iglesia, ustedes firmaron. Su responsabilidad es el miembro, y particular el miembro, toda la iglesia, pero particularmente los miembros, tienen que considerar que ellos son los responsables de sostener a su pastor. No, es que mi pastor gana bien y da lo mismo, eso es otra harina de otro costal. Usted tiene una obligación personal de sostener a su pastor. Ahora, muchas veces sucede que los pastores, viéndolas y considerando las condiciones económicas de una iglesia, ayuda o se sostiene. Lo hizo el apóstol Pablo en su momento, ¿te recuerdan? El apóstol Pablo en un momento veía que no quería hacer carga por una iglesia de amor y él se dedicó a hacer tiendas y se sostenía. Particularmente quizás este mismo caso, pero hermanos, si piensa bien, hablamos de hermanos que en 10 años, pastores que en 10 años no se ven en el ministerio, ¿cierto? Yo la verdad que en 10 años sí me veo en el ministerio, pero no me veo trabajando. En 10 años me gustaría estar 100% dedicado al ministerio. Ahora, déjeme decirle que si usted no hace lo que tiene que hacer, difícilmente yo voy a poder hacer lo que tengo que hacer. ¿Amén? Quinto, sea generoso con su pastor. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El pastor llama a los Gálatas a ser generosos con su pastor. Tenemos entonces dos razones por las cuales traerle presente al pastor. Uno, honrarlo. Dos, ser generoso. Pero particularmente aquí, hermanos, hablamos del corazón del creyente. No me traiga cosas, si a mí no me interesa. Pero es corazón. El corazón del creyente al cual es exhortado. Cómo él agradece la labor pastoral. De hecho, esto es lo que está hablando un principio de retribución. Y quizás no me traiga chocolates porque por lo demás no me hacen bien. Me gustan demasiado, pero no me hacen bien. Pero hay otras formas en las cuales puede ser retribuir con generosidad y gratitud. Escribe una carta. Y no es chiste. No estoy hablando en serio. Una carta de gratitud, pastor. Gracias por tus consejos. O gracias por esas verdades que me confrontaron y me hicieron crecer. Hoy día te comento que estoy bien con mi esposa. No sé, mi hijo ha tenido un cambio y estoy feliz. Gracias, pastor, porque eres parte de esto. Esas son formas de ser generoso, por supuesto. Bueno, si quiere invitar a tomar 11, bien. Feliz. Pero hermanos, tiene que ser generoso, por supuesto. Y eso habla del corazón de gratitud, ¿cierto? Con su pastor. Ahora bien, finalmente, y ya para finalizar, quiero exhortarnos, o finalizar con esta exhortación. Respecto de la posición del pastor, tener un pastor, hermanos, hoy día es una bendición, sobre todo en estos tiempos. Tener una iglesia local es una gran bendición. Tener un pastor es una tremenda bendición de Dios. El Señor nos tiene acá. El Señor ha dispuesto en su corazón traernos a este lugar. Reunirnos en este lugar. Y tener quizás un pastor, obviamente, al cual obviamente sirve a la iglesia. Y esto es algo, y un pastor no de la prosperidad. Hagamos nuevamente la observación. Esos no son pastores. Pastores de verdad. Que se entregan a la iglesia. Véalo como un regalo, no como un obstáculo. Dele gracias a Dios. Si tiene alguien que le tiene que decir las cosas que no le gustan. Porque como dice la Escritura, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y por lo demás, ore al Señor. ¿Por qué no? Para que lo llame al ministerio. ¿Hay alguno realmente? Después me cuenta. No me responda ahora, no me levante la mano. Pero hay alguno que tenga ese fueguito en el corazón de decir, yo quiero entregar mi vida al servicio, porque hermanos, el pastor no se jubila. Algunos están pensando, ¿cierto? Ya voy a cumplir 65, me voy a jubilar. El pastor no se jubila. Eso es para toda la vida. De hecho,
El sueño de todo pastor es morirse aquí. Y que diga gloria a Dios. Y fue. Pero si es la verdad, terminar en el púlpito. Sí, bueno, sí. Es lo que el Señor nos llamó. Yo le dije a mi esposa, yo quiero morir en el púlpito. No, me dice, va a ser traumático para la iglesia, pero va a ser bonito. Va a ser bonito, porque la idea es que el Señor me llame viejito, pues no ahora, o sea, ahí sería traumático. Bueno, si hay anhelo en su corazón, ora al Señor pues, para que transforme ese corazón y le dé la oportunidad de servirle a la iglesia. Ahora, si usted tiene el fueguito y ve que sus acciones y su conducta y su forma de vivir el evangelio es realmente carnal, esfuércese en la fe. Niéguese. Porque la vida del pastor es una vida de negarse. Pero si quizás, para volver a lo que el apóstol Pablo dice que el que quiere obispado, el que quiere ser pastor, hace algo muy bueno. Estoy seguro que todo pastor, bueno, que obviamente ha sido llamado por el Señor y todas estas cosas, estoy seguro que todo pastor debería decir, mira, se sufre mucho, pero vale la pena. O sea, es un llamado de dignidad, no de Dios. Ser llamado por el Señor para servirle es un privilegio que no tiene nombre. Así que, si usted tiene ese fuego, esfuérzese. Y sea valiente, porque para ser pastor hay que ser valiente. ¿Amén? Ya, hermanos, vamos a orar. La próxima semana vamos a continuar con esto del pastor. Padre glorioso y celestial, le damos gracias por su palabra. Le damos gracias, Señor, por su obra, por establecer esta iglesia local. Le damos gracias, Señor, porque usted ha sido bueno con nosotros. Gracias particulares y personalmente por ponerme al frente, Señor, de esta iglesia. Le rogamos todos juntos, Señor, que me sostenga, que me guarde y que obviamente, Señor, ponga en el corazón de mis hermanos también en sentir de cumplir sus obligaciones y que podamos, Señor, llevar a cabo este diseño glorioso de la iglesia que usted ha establecido. Le alabamos y le bendecimos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.